Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema número 6, flujograma, presentado por la doctora Airlis Bello, profesora de Sistemas y Procedimientos de la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública, Campus La Morita. Cuando hablamos de flujograma, existen diversas definiciones de qué podemos considerar que es un flujograma. También, obviamente, existen personas que no le dicen flujograma, sino diagrama de flujo. Su definición más conocida es que es una representación gráfica del flujo de información y formularios, y en algunos casos hasta de la secuencia de todas las operaciones, las transacciones, las inspecciones y los almacenamientos que ocurren durante la realización de un proceso. En este sentido, estamos hablando que el flujograma no es más que una estructura que nos va a permitir de una manera secuencial y lógica expresar a través de dibujos lo que se dice en palabras dentro de un manual de normas y procedimientos. En este sentido, la sistematización dentro de la organización va a estar representada a través de este flujo de información gráfica. ¿Cuáles son los beneficios? Aumenta la eficiencia. ¿Por qué decimos que aumenta la eficiencia? Porque recuerden que si usted tiene todos los procesos sistematizados, ordenados, obviamente la eficiencia va a ser mayor. Establecer presupuestos, estándares y controles de costos más efectivos. A manera de práctica, cuando usted hace un flujograma y observa mejor el proceso y lo que se da, cómo se da, quiénes son las personas que intervienen, qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, se puede establecer más rápido presupuestos, estándares y controles. Y a su vez, se puede programar el trabajo de una manera más idónea. Es por eso que el poder de evaluar y apreciar la ejecución es mejor, porque ese flujograma usa estudio de los procesos para registrar los detalles de forma objetiva para el análisis. Entonces es sumamente importante porque es posible mejorar el rendimiento dentro de la organización a través de su implementación. Las técnicas para el diseño del flujograma. Es sumamente importante tener esto en consideración. Primero, ¿qué tipos de flujogramas existen? ¿Cuáles son las simbologías que existen y las zonas que identifican o que dividen al flujograma? Cuando hablamos de tipos, estos no son los únicos, ojo con esto, pero son los más conocidos. Ustedes obviamente pueden indagar y buscar y les van a dar diversas clasificaciones de flujograma, pero los más conocidos son los secuenciales, los columnares y los analíticos. Los secuenciales, como su palabra lo indica, son aquellos que mantienen la secuencia de operaciones de una manera coordinada y sin ningún tipo de interrupción, mientras que los columnares separan por áreas y departamentos de manera secuencial y es el más usado. Aun cuando pareciera que se dice secuencial y columnar, que parecieran lo mismo, vean que acá en la imagen ustedes poseen una separación por una línea. Esta línea me dice que es columnar. Está la columna 1 y la columna 2. En la columna aquí aparece qué departamento va a hacer esta función y qué departamento va a hacer esta otra función. Cuando hablamos de secuencial no existe esta línea, sino que es la secuencia de toda la operación por completo. Y al columnar es que está esta línea y que divide por las columnas. El analítico puede ser secuencial o columnar, pero con un análisis. Es decir, tiene una información complementaria. Es decir, secuencial o columnar, no y, sino secuencial o columnar, pero va a tener un análisis. Imagínense que estuviera este acá columnar y aquí abajo un análisis de la operación. Esta operación se realiza por tales y tales días a tal y tal hora. Es un ejemplo. Las simbologías. Estas no son las únicas simbologías. Esto es manera de práctica, de manera de clase que se la estoy dando, pero no son las únicas. Existen infinidades. Lo importante cuando usted va a crear el flujograma, establecer cuáles son las simbologías que usted va a utilizar y obviamente el significado de cada una de esas simbologías. Eso es lo más importante. Dentro de su flujograma tiene que estar primero qué tipo es, segundo,
cuáles son las simbologías utilizadas y el significado de cada una, después las zonas y entonces es que va a desarrollarlo. En este caso, vean que el formulario es este dibujo, ¿sí? Que parece como una carpetica. El proceso, recuerden que cuando estamos hablando de formulario, es formulario, reporte o documentos. Por eso es una carpetica. El proceso, ¿sí? Estamos hablando de que se da un tipo de actividad o proceso. El flujo de información tenemos una línea punteada, mientras que el flujo físico es una línea completa. La decisión, ¿sí? Tenemos acá que es como un rombo y dice sí o no, porque se va a hacer una pregunta. La pregunta iría aquí en el medio. Por ejemplo, ¿me voy a graduar de contador público? ¿Sí o no? Tenemos esas dos alternativas. Archivo permanente es una pirámide hacia arriba. Archivo temporal es una pirámide pero hacia abajo. Inspección o autorización con proceso es un cuadrado con un círculo en el centro. Y la inspección o autorización es un cuadrado. Entonces vean que este es la combinación de dos, el de inspección o autorización con proceso, que está acá. Como dije, no son las únicas simbologías. Esto es a manera de práctica que se está dando esta información. Las zonas. Está la parte de identificación o encabezado, que es donde se coloca el nombre de la empresa, el código, la fecha, número de página, autorización. Después está la parte de los protagonistas o áreas que intervienen. Ojo con eso, es una u otra. O son áreas que intervienen o protagonistas. Cuando hablo de esto es que yo voy a colocar aquí, si es protagonista, entonces cajero, almacenista, analista de cuentas por cobrar, un ejemplo. Si lo voy a hacer es por áreas que intervienen, entonces caja, contabilidad, ¿sí? Entonces vean que es o departamentos, que son las áreas que intervienen, o los protagonistas, que son el cargo que interviene. Después tenemos el cuerpo. El cuerpo no es más que toda esta información. Las simbologías desarrollando el proceso, ¿sí? Va acá el cuerpo. Y la leyenda, es decir, por ejemplo, dentro de este, si yo coloco una pregunta, pero la pregunta está abreviada, yo voy a colocar aquí, si yo coloqué SP, ¿qué significa? Soporte de pago. Entonces, SP, dos puntos, soporte de pago. Para eso es la leyenda. Para establecer qué es la abreviatura que esté dentro del cuerpo. ¿Por qué se utiliza abreviatura? Vean que estas son simbologías que obviamente no se puede colocar tanta información, sino que se colocan abreviaturas para poder manejarla más rápida y la fluidez. Además de lo que vimos ahorita en esta lámina anterior, está el cuadro de distribución. Se considera que el cuadro de distribución es lo primero que se hace antes de desarrollar el flujograma. Claro, tenemos acá, primero tengo que establecer qué tipo voy a hacer, cuáles son las simbologías y saber cuáles son las zonas. Después monto el cuadro de distribución para desarrollar el flujograma. El cuadro de distribución es nombre del formulario, las siglas entre paréntesis y abajo está una cuadrícula donde está las siglas, quién emite, quién recibe. Cuando hablamos acá, nombre del formulario, un ejemplo, solicitud de pago. Entre paréntesis, SP. Eso significa que dentro de la solicitud de pago, que es el documento, vean que este es el documento, simbología de documento, aquí yo voy a colocar SP y acá en la leyenda yo coloco SP, dos puntos, solicitud de pago. ¿Quién emite? Perdón. Y acá tenemos el número. Esta es la cantidad de copias que vaya a tener ese formulario. Es importante si yo tengo que es una solicitud de pago y son 3 copias, entonces SP1, SP2, SP3, que es lo que tenemos acá, ¿sí? SP1, SP2, SP3. La SP va a estar aquí arriba, a mano izquierda, y el número va a estar abajo, ¿sí? Es lo que se va a establecer. Tenemos entonces quién emite. Se coloca acá que lo emitió, por ejemplo, contabilidad. Esto es un ejemplo. Recibe tesorería el juego completo, pero después él pasa el juego completo a cuentas por pagar.
Y cuentas por pagar le da la copia 1, que es el original, al proveedor. La 2 se la pasa a contabilidad y la 3 se la pasa a tesorería. Después, la 1 no sabemos porque es lo que hace obviamente el proveedor, y eso es aparte. La 2 va a archivo temporal y la 3 va a archivo permanente. Este es un ejemplo, ¿sí? De cómo tener nociones de cómo se distribuye el documento. Vea que usted puede distribuir el documento, el juego completo para un departamento y después también lo puede hacer por individual a cada departamento. Lo importante es tener el conocimiento. ¿Cuándo se hace el cuadro de distribución? El cuadro de distribución solamente se hace por los documentos que emite la empresa. No los que recibe, sino los que emite. Sí, es importante. Ese cuadro de distribución solamente lo voy a hacer por los que yo emito. Vean que aquí está un diagrama general o de resumen. Este es por departamento. Vean que estamos acá colocando el encabezado. Aquí me dice que la separación tiene que ser uniforme. Si yo lo voy a hacer de 8 centímetros por cada columna tiene que medir 8 centímetros. Acá me está diciendo cuánto mide esto por completo, 22.5 centímetros. Aquí en la parte de identificación, vea que me dice nombre de la organización, nombre del procedimiento, tiene 2 centímetros, dice las claves, fecha, hora, elaborado, ¿sí? Toda esta parte es la identificación, esta es la parte del departamento, aquí tenemos el cuerpo y aquí abajito está el espacio para la leyenda. Otro ejemplo es del detallado o analítico. Vean que acá habla de entrada, proceso, salida y después abajo se haría el análisis. Esto es importante, vean que la distribución es diferente. Aquí hablamos de entrada, proceso, salida, mientras que aquí hablamos por cada departamento, ¿sí? Eso es lo importante de tener noción de cuándo hablamos de un tipo de flujograma y cuándo de otro tipo. Acá nos está diciendo que estos son los que generalmente se establecen para la entrada, estos son los que normalmente se utilizan para el proceso y estos para la salida. ¿Que siempre va a ser así? No, este es un ejemplo que se está utilizando y obviamente me está diciendo que este círculo es para inicio, este para el flujo físico, este para el flujo operacional, este para documento, este para registro, este para reporte. Vea que cada uno yo tengo que decir para qué es. Vean que aquí el documento está acá y está acá. Significa que yo puedo utilizar la simbología de documento tanto para entrada, para proceso como para salida. Usted puede establecerlo así como también puede diseñar todas las figuras y darlos a conocer en el manual al inicio, sin necesidad de decir que estos son para entrada, esto para proceso y esto para salida. Vamos para un caso de estudio. En el caso de estudio nos están dando la información de cómo se da un proceso. Aquí nos dice, con la información presentada y la simbología utilizada en clase, elabore un flujograma del proceso compras, cuentas por pagar, tomando en cuenta todas las zonas que deben estar presentes en cualquier flujograma. Departamento solicitante. Emite por triplicado una requisición de compras, RC, y la distribuye de la siguiente manera. El original al departamento de compra, el triplicado al departamento de cuentas por pagar. El duplicado es archivado en orden numérico. Departamento de compras. En base a la requisición de compras, solicita cotizaciones, COT, a los proveedores, mínimo 2. Emite por quintuplicado la orden de compra, OC. Original, al proveedor, triplicado, a cuentas por pagar, cuadruplicado es recepción de materiales, quintuplicado es archivado por proveedor, duplicado es archivado provisionalmente en espera de la recepción. Antes de realizar la distribución, elabora un registro operativo de órdenes de compra emitidas. Proveedor envía con base a orden de compra 1 los materiales al área de recepción. Envía la factura original al área de cuentas por pagar. Recepción de materiales. Al llegar los paquetes, los abre e inspecciona. Extrae sus archivos pendientes, orden de compra 4,
verifica y procede a emitir las notas de recepción NR por cuadruplicado. Antes de distribuir, lo hace verificar y recepcionar por el almacén. Original, cuentas por pagar. Duplicado, archivo correlativo de notas de recepción. Triplicado al almacén. Cuadruplicado, compras. Almacén. Una vez verificado lo recibido con el documento, nota de recepción, firma el juego, retiene el triplicado y devuelve el resto. Elabora el registro de carde correspondiente y coloca las mercancías en su lugar. Compras. En base al cuadruplicado de la nota de recepción, extrae del archivo dependiente el duplicado de la orden de compra. Los archiva en orden numérico correlativo de orden de compra. Cuentas por pagar. Con base a RC3, OC3, NR1 y F1, elabora la inspección de los documentos y su conformidad. Realiza el registro en el diario auxiliar de compra y en el mayor auxiliar de cuentas por pagar. Sí, el ejercicio suena bastante largo, pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Vean que aquí yo les hablé en esta lámina, cuadro de distribución. Fue lo primero que yo les hablé. Entonces debemos de hacer ese cuadro de distribución. ¿Y qué les expliqué aquí en este cuadro de distribución? Que se tiene que hacer por cada uno de los documentos que emite la empresa. Entonces, eso es lo primero a hacer. Después, ver si lo voy a hacer por departamentos o lo voy a hacer por la parte de analítico. En el caso de nosotros, lo vamos a hacer por departamento y establecer obviamente las figuras que se van a utilizar. ¿Cuáles son los que llevan cuadro de distribución? Me dice, departamento solicitante emite por triplicado la requisición de orden de compra. Es decir, que como yo le emito, voy a colocar, mi primer cuadro es requisición de compra RC3. Son 3. Entonces, RC1, RC2, RC3. Vamos a buscar por acá. ¿Qué más me están diciendo por acá? Emite por quintuplicado la orden de compra. Entonces la orden de compra está por quintuplicado. Voy a tener otro cuadrito donde sale orden de compra y va a ser OC1, OC2, OC3, OC4, OC5. ¿Qué otro emito? Envía la factura, pero esta factura ¿quién la emite? No la emitimos nosotros. ¿Quién la emite? El proveedor. ¿Lleva cuadro de distribución? No lleva cuadro de distribución. ¿Por qué? Porque la emite el proveedor. Seguimos por acá. Tenemos entonces que por aquí emite, ¿qué cosa sería por acá? Nota de recepción. Si yo emito la nota de recepción, entonces la hago ¿por qué? Por cuadruplicado. Entonces sería NR1, NR2, NR3, NR4. ¿Sí? Que es lo que yo emito. Acá dice que en base a la RC voy a hacer cotizaciones y voy a pedir 2 cotizaciones. Pero las cotizaciones yo las estoy pidiendo, no son documentos que yo estoy emitiendo. Entonces este tampoco lo hago. Solamente RC, OC, NR son los que yo le voy a hacer cuadro de distribución. Ahora vamos con el bello dibujo. Vean que aquí no les coloqué columnas, ¿verdad? Para que ustedes vieran una diferencia entre uno y otro. Yo lo puedo manejar, si le quito esta parte de los departamentos, este es secuencial. No estoy dividiendo. Aquí se ve la secuencia por completo del proceso. Pero si yo llego y coloco el nombre de cada departamento y le coloco las columnas, le coloco la columna, ¿sí? Ya es columnar. Y aquí está la parte de la identificación. En este ejemplo, la identificación está a mano derecha arriba. Pero vean que antes les expliqué que también puede estar completo de acuerdo al tipo de manual. Vamos entonces, el departamento solicitante es el que inicia. ¿Y cómo inicia ese departamento solicitante? Me dice, emite por quintuplicado una requisición de compras y la distribuye de la siguiente manera, el original al departamento de compras. Entonces, quintuplicado. Yo voy a hacer aquí este dibujo 5 veces y arribita se le debería colocar el número y acá la RC.
tenemos entonces que la primera la va a distribuir para el departamento de compras. Ya yo quiero terminar por lo que veo. Entonces vamos el original al departamento de compras. El triplicado va al departamento de cuentas por pagar. Entonces me voy al departamento de cuentas por pagar y aquí yo coloqué RC2. ¿Estamos bien? ¿Seguros? Aquí me dice que es el triplicado el que va al departamento de cuentas por pagar. Entonces acá tengo que colocar que es RC3. Vean que aquí debo de llevar es un 3 y no un 2, porque es el triplicado el que va a ese departamento. El duplicado es archivado en orden numérico. Entonces acá vamos a colocar que el duplicado es archivado, es decir, el segundo, y aquí tenemos la figurita del triángulo en orden numérico. Después nos dice que el departamento de compras, en base a la requisición de compras, solicita cotizaciones al proveedor. Entonces, el departamento de compras, en base al documento, va a solicitar 2 cotizaciones, ¿sí?, de compras al proveedor. Después me dice, emite por quintuplicado la orden de compra. Emite por quintuplicado la orden de compra. Coloco orden de compra y los numeritos para cada uno. Después me dice acá que el original va al proveedor, el triplicado a cuentas por pagar. Entonces el original va al proveedor y tenemos acá que este original, vean que pasa al proveedor. Me dice también que el triplicado pasa a cuentas por pagar. El triplicado está en cuentas por pagar. El cuadruplicado es recepción de materiales. Recepción de materiales, el cuadruplicado. El quintuplicado es archivado por proveedor. Ojo con esto, dice por proveedor, no por el proveedor. Entonces, como es archivado por proveedor, es que la empresa en su carpeta, la forma de archivar es a través del proveedor. Entonces, voy a buscar y aquí me dice que es archivado, ¿sí?, por proveedor. Después me dice que el duplicado es archivado provisionalmente en espera de la recepción. Entonces tenemos 2 tipos de archivo. Archivo permanente, que es el archivado por proveedor, que es el quintuplicado, y el duplicado es archivado temporalmente a espera de un documento. Entonces tenemos 2 tipos de archivo, ¿sí? El del quintuplicado, que ya es archivado permanentemente, y el duplicado, que está archivado en espera de otro documento para poderlo anexar al expediente. Antes de realizar la distribución, elabora un registro operativo de órdenes de compra emitidas. Entonces aquí tenemos registro de las órdenes de compra y vean que el símbolo es de operación. Vean que acá tenemos los símbolos de documento, símbolo de operación, símbolo de documento, símbolo de archivo temporal, símbolo de archivo permanente y todos tienen flujo físico, ¿sí? Todo es flujo físico. Es importante destacar, por ejemplo, que acá, vean que la flecha pasó al documento, no se diseñó bien el manual, acá no se está dando bien porque no se une la línea, entonces debemos estar claros que las líneas se deben de unir y en el caso aquí que está pasando la línea sobre otra, no debe ser. Aquí debo de colocar la línea, un salto como una barriguita y continuar. Porque si se cruzan las líneas, indican que los documentos se unieron y pasan juntos. Estos son errores que no deben de ocurrir. Por eso se los dejé para irles explicando lo que no debe de ocurrir. Entonces sabemos que no debe de ocurrir esto, no debe de ocurrir esto y no debe de ocurrir esto. Cuando yo voy a pasar una línea que requiero por orden, debo de colocarle una barriguita que hace un salto y continúa. Si no está la barriguita, implica que se une la información. Otro es que se debe de iniciar el flujograma o se debe de diseñar
de arriba para abajo, de izquierda a derecha. No es que voy de derecha a izquierda. Muy poca documentación o información debe de pasar de derecha a izquierda, como es este caso, que de recepción el documento pasa a compras. Muy poco se debe hacer. Y tampoco de abajo hacia arriba, como es el caso de acá, que pasa la línea para arriba para continuar. Se hacen con algunas excepciones para llevar un orden lógico, pero no indica que debe ser siempre así. Y vean que la leyenda me dice RC, requisición a compra, COT, cotizaciones, OC, orden de compra, NR, nota de recepción, F, factura. Vean que está toda la información. Empecé explicándole cada uno de los procesos, ustedes continúan así como les fui diciendo. Entonces, lo primero, leen el ejercicio, después hacen la distribución del cuadro por cada uno de los documentos que emite, vuelve a hacer una tercera lectura para ir paso a paso construyendo. Es sumamente importante que tengan en consideración que este es un mundo muy amplio. En una sola clase no van a aprender a hacer flujograma, van a tener las nociones de cómo hacer un flujograma. Pero si usted quiere ser especialista en el área, le recomiendo que maneje la aplicación o el programa Visio, que se llama así porque es construido hace mucho tiempo y se maneja para hacer estos flujogramas. Es espectacular, es más práctico que hacerlo en Word o que hacerlo en PowerPoint y con ese programa se evitan estas circunstancias que tenemos acá. Bueno, como siempre, en todas mis clases me encanta cerrar con minutos de sabiduría. Vivir para volar. Agradece. La vida es un flujo continuo de dar y recibir. Da las gracias por todo lo que tienes, en lugar de quejarte por lo que no tienes. Si te enfocas en la gratitud, terminarás atrayendo la prosperidad y la abundancia a tu vida. Nuestra vida es una secuencia de flujogramas. Nosotros tenemos la opción de tomar una decisión. ¿Deseo ser feliz con el hoy, con lo que poseo? ¿Sí o no? Conocer a los otros es sabiduría. Conocerte a ti mismo es iluminación. Muchas veces decimos que amamos a los demás y no nos amamos nosotros. O que conocemos más a otra persona, pero no nos conocemos a nosotros. Este momento, cuando usted hace un flujograma, tiene que conocer a la empresa. Empiece también a conocerse a usted para que haga el flujograma de su vida. Los ojos no sirven de nada si la mente no quiere ver. Sean abiertos, sean flexibles, vean el conocimiento que hay en el mundo. En el mundo existen muchas puertas. El hecho que usted solamente conozca una no implica que no existan las demás. Gracias.